Abra su Biblia en el libro de Génesis, del capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema Dios de promesas. Amén. Gloria al Señor. Y es importante entender que todo lo que Dios hizo con los hombres de la Biblia, todo lo que un día ellos recibieron, todo lo que un día ellos lograron, conquistaron, todo el respaldo que un día ellos tuvieron de Dios, inicialmente fue una promesa. Amén. Inicialmente fue una promesa, como lo vemos acá. El Señor llamando a un hombre llamado Abraham, un hombre de 75 años. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y esto hay que prestarle mucha atención. No estaba en los planes de Abraham, no estaba en el corazón de Abraham, pero Dios se les reveló. Dios le habló y lo hizo de una manera que muchas veces puede poner al hombre a dudar, porque Dios le está diciendo que saliera de al lado de su padre, que se fuera de la casa de su padre Taré. Pero no lo hace solo diciendo
vete de tu casa y de tu parentela. Lo hace acompañado de una promesa. ¿Estamos acá? Porque ese es Dios. Muchas veces quisiéramos ver que Dios nos saliera al encuentro con lo que hemos anhelado, con lo que hemos pedido, con lo que hemos soñado. Quisiéramos que eso que tanto anhelamos fuera así, inmediato. Porque creemos que la promesa de Dios no tiene valor. Pensamos muchas veces que como es promesa, se quedará en eso, en promesa. Pero no. Déjeme decirle que Dios lo que promete lo cumple. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo entiendo que para Abraham no fue fácil dejar la casa de su padre. De pronto, porque no lo encontramos en los versículos que leímos, ni un poco más adelante, ni un poco más atrás. Pero Abraham era un hombre que amaba a su padre. Y que en casa de su padre él se sentía bien. Él iba a heredar lo que le pertenecía a su padre. Sin embargo, Dios lo llama. Y lo llama prometiéndole algo que él no tenía. Estamos acá. Porque ese es Dios. Dios no lo llama para decirle: te voy a dar un hijo más. Dios lo llama y le dice: te voy a dar ese hijo que tanto anhelas, que tanto deseas. Usted sabe lo que significa esto. Porque Dios no me puede dar el hijo estando en casa de mi padre. Porque no puede darle cumplimiento sin que yo me vaya. De la casa de mi padre. Cosas que muchas veces no vamos a entender si las miramos de una manera aislada a lo que realmente es el propósito y la voluntad de Dios. Si lo miramos con el sentimiento, si lo miramos con la razón, si lo miramos desde el punto de vista humano, hay cosas que no vamos a entender. Porque se necesita estar alineado con Dios. Se necesita estar dispuesto a hacer lo que en su voluntad Él quiere que hagamos.
Se necesita darle lugar al Espíritu Santo. Y entonces muchas veces se suele dudar por esta misma razón. Porque se puede considerar que Dios, para bendecirme, yo no tengo que dejar de hacer esto o no tengo que dejar de hacer aquello. Pero ese es Dios, que sí sabe por qué razón muchas veces nos dice cosas que nosotros no quisiéramos dejar de hacer, pero que para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas son necesarias que las dejemos. Estamos acá. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande, le dijo el Señor. Voy a hacer tu descendencia como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Esa fue la promesa con la que el Señor llamó a Abraham. Pero no solo le dijo eso, le dijo que Él lo iba a bendecir, que lo iba a hacer de bendición, que iba a bendecir a los que le bendijeren y a los que le maldijeren también los iba a maldecir. Entonces Abraham sale con su mujer Sarai y con un sobrino de él llamado Lot. Un siervo llamado Eliezer. Y se fue hacia el lugar que Dios le mostró. Pero las promesas de Dios no se detuvieron en la vida de Abraham. Y de eso es que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Porque una cosa fue la promesa matriz o la promesa raíz. La promesa principal. Y otras fueron las promesas que en el caminar con el Señor recibió Abraham de Dios. Estamos acá. Porque hay promesas que pueden tener un tiempo determinado de espera. Promesas que pueden requerir de años para ver el cumplimiento de ellas. Pero hay otras promesas que a lo mejor su cumplimiento será inmediato. Promesas que se dará su cumplimiento en el acto. Algunas requerirán de minutos, otras de horas, algunas de días, otras de semana. Promesas. Y de eso quiere el Señor, que tú tengas conocimiento y entendimiento, para que no desmaye ni se debilite tu corazón.
La promesa para que naciera ese hijo tan anhelado por Abraham necesitó de unos 24 años. Porque tenía 75 cuando Dios lo llamó. Pero a los 99, cuando el Señor le dice que se llegue a Sara, porque hasta eso tuvo que esperar a Abraham, dirección, para que Sara pudiera concebir y luego pudiera nacer Isaac. Pero antes de que naciera Isaac, hubieron promesas que estuvieron cumpliéndose en la vida de Abraham, como señal de que Dios era quien lo había llamado, de que Dios estaba con él y de que la promesa matriz, de que la promesa raíz que tanto él anhelaba que se cumpliera, que tanto él esperaba, en cualquier momento tendría su cumplimiento. No sé si me estoy haciendo entender acá. Pastor, el Señor me prometió que restauraría mi hogar, mi familia, que me sanaría, que me sacaría de la miseria. Y aún no lo he visto. Pero también tengo que decir que la semana pasada me dio una promesa, que en esta semana habría una respuesta para mí. Habría un milagro. Vendría una provisión. Y aunque lo que yo más he anhelado, lo que un día Él me prometió, no se ha cumplido, tengo que decir que hay otras cosas que Él me ha prometido y yo las he visto cumplirse. Ese fue Abraham. Ese fue Abraham. Estuvo caminando con Dios. Y me gusta como lo dice el libro de Hebreos. Y como lo dice el libro de Romanos. Que la fe de Abraham no se debilitó, dice Romanos, sino que luchó esperanza contra esperanza. Él veía cómo cada día que pasaba, él y su mujer envejecían. Cómo se le iban las fuerzas físicas. Pero asimismo, como lo externo se tornaba en su contra, lo natural, él espiritualmente se fortalecía, diciendo que era poderoso quien lo había prometido. Usted tiene que tener convicción de que el Dios de promesas estará trabajando
que esa promesa que Él te ha dado tenga cumplimiento en tu vida. Estará trabajando de manera que muchas veces no lo vamos a entender. Como cuando Abraham estuvo en Egipto. Y dice la Escritura que un rey quiso tomar a Sara como su mujer. Abraham quiso proteger su vida y la de su mujer, diciendo que eran hermanos. Pero cuando aquel hombre toma a esta mujer, entonces todos en el pueblo comenzaron a enfermar, al punto de que este hombre buscó explicación de lo que estaba pasando. Y cuando supo que era por haber tomado a Sara, la mujer de Abraham, este hombre la devolvió y le dijo a Abraham: ¿qué has hecho? Por poco alguien del pueblo hubiese dormido con ella, y entonces nos hubiese venido un gran castigo. Y estos hombres, al ver lo que les había acontecido por haber intentado tocar una mujer con quien no se debían meter, entonces ahora tuvieron atención y comenzaron a tener un trato de honra para con Abraham. Y en el momento que ellos hacen esto, dice la Escritura que Abraham ora por este hombre y ora por todos en esa nación. Y toda mujer que era estéril, dice la Escritura, que el Señor le quitó la esterilidad y la hizo una mujer fértil. Aún Abraham no había visto el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, en ese caminar con el Señor, él estaba viendo que lo que un día el Señor le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, eso se estaba cumpliendo. Lo que el Señor un día le dijo: maldeciré a los que te maldijeren, eso se estaba cumpliendo. Tú tienes que observar que muchas cosas de las que Dios te ha dicho se han estado cumpliendo, y no porque lo que te prometió, que tanto has anhelado, no se ha cumplido, no quiere decir que Dios no lo hará. Dios es un Dios de promesas. De promesas. Estamos a la espera de una gran promesa. Estamos a horas mirándolo en el calendario, la cuenta regresiva. Estamos a 5 días de recibir una gran promesa. Pero de pronto muchos dirán: pero es lo que escuchábamos al principio. Todo lo que un día vivieron, todo lo que un día recibieron, todo lo que un día se dio en esos hombres de la Biblia,
fue una promesa. Y por causa de esa promesa, matriz, raíz, Dios le va a dar cumplimiento a muchas otras más promesas. Y muchos me dirán acá, pastor, no hay una mayor promesa que la que el Señor Jesucristo nos ha dado, que un día seremos levantados. Sí, esa promesa está por encima de todas. Pero aun cuando Dios le había prometido a Abraham que le daría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, Abraham necesitó promesas para ese caminar con el Señor, para ese diario vivir. Tenemos la promesa de que un día seremos levantados. Si Cristo viene y nos encuentra viviendo para Él, entonces dice la Escritura que seremos transformados. Tenemos la promesa que si hemos muerto en esta vida y Cristo viene, seremos resucitados. Esas promesas nos hacen esforzarnos, caminar cada día luchando contra el pecado, contra el mundo, contra los deseos de la carne. En ocasiones, en momentos, sintiendo que no podemos más, creyendo que no lo vamos a lograr. Pero en un instante el Señor nos inyecta esas nuevas fuerzas. Y entonces todo lo vemos diferente. Y continuamos. Pero somos conscientes de que en esta vida hay muchas cosas en las que necesitamos la intervención de Dios para que esa promesa de redención que hemos creído y que caminamos con ella, un día la veamos cumplida. Entonces necesitamos de esas promesas que en nuestro diario vivir el Señor le da cumplimiento y que muchas veces no le prestamos atención. Iglesia, Dios es un Dios de promesas. Lo que un día estarás viviendo, lo recordarás. Y entonces tendrás que decir: el día que yo me encontraba viviendo en esta dificultad, en este problema, en esta necesidad, en esta adversidad, Dios se reveló a mi vida. Dios vino a mi encuentro. Y no vino inmediatamente con eso que yo esperaba. Vino con una palabra.
con una promesa. Iglesia, las promesas de Dios no son para tomarlas como muchos las toman. Las toman de manera liviana. Le dan poco valor. Y como no la creen, entonces tampoco trabajan en su vida. No trabajan en su corazón para que eso que Dios le prometió, en lugar de tardarse, se apresure, como lo dice Jeremías en el capítulo 1, el versículo 12. El Señor dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Iglesia, cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham necesitó salir de su tierra y de su parentela. Y se tuvo que dirigir al lugar que Dios le mostró. No al lugar que él quiso ir, al lugar que Dios le mostró. Fue necesario salir de la casa de su padre. Fue necesario salir de su parentela, renunciar a algo que no lo iba a dejar heredar lo que posteriormente heredaría su descendencia. Iglesia, promesas que para el que las crea no se harán esperar. He tenido sueños, he tenido visiones, pero soy poco de contar los sueños y las visiones. Y ustedes me escuchan predicando la palabra, porque no quiero que la fe de los que Dios congrega en este lugar esté fundamentada en algo que no es la palabra de Dios. Pero sí tengo que decirte que de acuerdo a la promesa que Dios nos ha dado, hemos visto la respuesta de Dios. Y esos sueños, esas visiones, no están aisladas a lo que el Señor ha venido haciendo. Estamos por culminar un año. Yo le comparto a mi familia y se lo comparto a muchos de los que están acá, que para mí este tiempo, este último mes del año, es un mes donde yo le digo a Dios: haz lo que vas a hacer, Señor. Pero también le pido algo: permite que pase rápido.
Para mí este es un mes que yo deseo que se vaya rápido. Y de pronto muchos no entenderán lo que yo estoy diciendo. Yo deseo que este mes se vaya rápido. Porque es un mes donde lo que yo espero de Dios en muchos aspectos lo espero para verle cumplimiento en el siguiente año. En otras palabras, yo sé que muchas de las cosas que Dios me promete para el año que viene se tendrán que cumplir aún finalizando el año. Pero yo soy un apasionado en ver la gloria de Dios. No de la manera como muchos la suelen mostrar. A mí la gloria de Dios me apasiona vivirla, mostrarla, principalmente en lo espiritual. Y muchos quieren mostrar la gloria de Dios de una manera que uno no puede decir si es o no es gloria. Porque es una época donde aunque muchos, sin estar buscando de Dios, ven respuestas, ven milagros, llega provisión, la bendición aumenta en el área financiera. Y de alguna manera quieren mostrar algo que no necesariamente pudiéramos decir es la gloria de Dios. Como que es Dios. Y entonces, en lugar de estos hacerlos sensibles y humillarse delante de Dios, son arrogantes, chocantes, prepotentes. Como que restregándole en la cara al resto del pueblo: Dios a mí me bendice. Pero vamos a mirar lo espiritual. Vamos a mirar el corazón. Vamos a mirar la fe. Vamos a mirar cómo estamos en el congregarme. Cómo estamos de la búsqueda, de la meditación, de la intimidad con el Señor. Es un mes donde muchos se desconectan de Dios y piensan que por las cosas materiales que les están llegando a las manos es que Dios los está premiando. No. Para mí la Biblia es clara cuando dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Para mí una promesa como la que Dios nos ha dado es una promesa que yo le comienzo a ver cumplimiento desde que la recibo en mi espíritu antes de que finalice el año, y no necesariamente comienzo a verle el cumplimiento en lo material, en lo físico. Lo comienzo a ver en lo espiritual. Pero Dios, en su misericordia, para confirmar, permite que en lo material, en lo físico, sucedan cosas
que me hacen creer y abrazar más aquella promesa. ¿Qué me quiere decir, pastor? Abraham, en su caminar con el Señor, aún sin haber recibido a su hijo, el Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y será tu galardón sobremanera grande. Y entonces Abraham le formula una pregunta: ¿qué me darás que ando sin hijo y será mi heredero un esclavo damaseno nacido en mi casa? Ya Dios había hecho a Abraham riquísimo, como se lo había prometido. Pero aun cuando le había dado las riquezas que Abraham un día no tuvo, en el corazón de Abraham había una inconformidad. Él no se sentía completo. Él sentía que lo que más anhelaba aún no lo tenía, aún le faltaba. Eso me sucede a mí en esta época. A mí me apasiona la casa del Señor. A mí me apasiona estar en la presencia del Señor. A mí me apasiona buscar el rostro de Dios. A mí me apasiona servir a Dios. Eso es lo que a mí me apasiona. Pero hay gente que en esta época pierde la pasión por Dios y se apasionan por todo lo demás. Por eso es que a mí me gusta que este mes llegue, el Señor derrame lo que va a derramar y pasemos. Sí, pasemos. Qué hermoso es caminar con una promesa de Dios. Pero no para aplicarla solo a lo material, solo a lo económico, a lo financiero. Me gusta como lo dice Deuteronomio, que la tierra que el Señor nos ha entregado es una tierra donde sus ojos están todo el año, desde el comienzo hasta el final. Y es para ver en todo el año salvación, sanidad, liberación. Es para ver en todo el año el mover glorioso de Dios. Es para tener hambre, sed, anhelo por su presencia todo el año. Así que no te enfoques en lo que solo anhela tu corazón y te olvides del cumplimiento que a diario tienen las promesas de Dios. Porque desde que tú te levantas se está cumpliendo una promesa. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los días estamos viendo cumplimiento de las promesas de Dios. Así que hay una promesa que está por encima de todas las promesas,
que se cumplirá en esta vida. Y es la promesa de nuestra redención. Para mí es más importante que cualquier bendición que Dios pueda darme en esta vida. Yo no puedo dejar de caminar creyendo que esa promesa se cumplirá, aunque a diario esté viendo el cumplimiento de otras promesas. ¿Qué me quiere decir, pastor? Viene una promesa grande para tu vida, pero que esa promesa no te haga olvidar que por encima de ella está la promesa de la redención. Dale fuerte el aplauso al Señor.